En el cine slasher, el asesino es el protagonista. ¡No! ¡No entres! La noche de Halloween es el Cadillac de las pelis slasher. No sabes qué motiva a Michael Myers a ir a por ella. La primera vez que me fijé en el montaje fue en Psicosis. La matanza de Texas es de las películas más importantes. Es llevar el terror un paso más allá. Es la que más me ha marcado. A veces te apetece relajarte y ver cómo Jason se carga una panda de adolescentes idiotas. Hay muchas imágenes donde de verdad puedes sacar a pasear tus impulsos más antisociales y profundos. Terror no era una palabra bien vista de los 70 a los 80. Odian a las mujeres. El 55% de la audiencia eran mujeres. Con las que quedan al final son con las que te identificas. La historia del terror. Slashers, parte 1. El primer día de rodaje de la noche de Halloween estaba detrás de una casa. Todavía no conocía a nadie. Tenía 19 años y me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Cómo comienzo? Y de repente escucho, venga, vale, todos prevenidos. Vamos a grabar. ¡Cámaras! Y me tenía que poner a gritar. No había gritado en mi vida. Es que ¿quién grita? ¿Quién grita? Supongo que para la gente que creció con Viernes 13, con la noche de Halloween, Scream, el terror es lo mismo que el gore. Hay quien cree que todas las películas de terror son slasher, pero no es así. También hay quien piensa que las pelis slasher son misóginas y que solo las ven hombres. Y ahí también se equivocan. La máxima expresión del terror, las películas slasher, han sido denigradas desde que aparecieron en escena, aunque cuentan con mucho público. Hasta las peores pueden ser entretenidas. Las mejores sacan las verdades más brutales sobre nosotros mismos, nuestros miedos y nuestros deseos más ocultos. En 1974, llega Bob Clark con Navidades Negras. La primera slasher en primera persona. Unas chicas que van a una casa a pasar las vacaciones. Y sirvió como precursora para John Carpenter y La Noche de Halloween. Halloween es técnicamente una película slasher, pero es el Cadillac de las pelis slasher. También logró que las pelis de terror se popularizaran. Hasta la gente a la que no le gustaban ese tipo de pelis, la había visto. La noche de Halloween es muy efectiva. Desde la primera toma del chico mirando a través de la máscara. Un joven asesina a su hermana y lo encierran en un manicomio. 16 años después, se escapa y regresa a su pueblo y a la escena del crimen. Y a lo largo del día de Halloween, Michael Myers deja que Laurie Strode note su presencia. Eso no pasa en muchas pelis de miedo, que el protagonista te guste. En Viernes 13 quieres que mueran los buenos y los malos, pero aquí no quieres que Jamie Lee Curtis muera, sino que sobreviva. Creo que era una cuestión de emociones. John me dijo muy claro lo que quería, que mostrara toda mi vulnerabilidad. Por eso me eligió a mí, por lo visto, y no lo entendí con 19 años. Supe lo que quiso decirme cuando vi la película en un cine de Hollywood. En la escena donde Laurie Strode
Sale de noche a la calle para volver a casa caminando. De repente, el público empezó a gritar. ¡No! ¡No entres! Ahí entendí que lo que John pretendía es que le cogieses tanto cariño que no quisieras que le pasara nada malo. El terror se recrea con el ambiente, la atmósfera y el estilo cinematográfico. John Carpenter usa las tomas panorámicas y la cámara Panaglide al inicio de la noche de Halloween para dotar a la película de esa efectividad. Cuando conocí a John, me impactó desde el principio que quisiera que la cámara contase la historia, no que fuera un mero dispositivo de grabación. John y yo veíamos la Steadicam, o mejor dicho, la Panaglide, como una herramienta esencial para que la cámara se moviera con fluidez. No sabías dónde estaba Michael Myers. Le veías fuera mientras la cámara estaba dentro con una pareja besándose en un sofá o algo así y te decías, vale, debe de estar por ahí fuera. Si ves muchas pelis de este estilo, ya no te asustas, aunque Michael Myers me tuvo muerto de miedo durante años. Solo pensaba que había un tipo por ahí que podía aparecer de la nada y asesinarme en un segundo. Michael Myers es un ser humano, o mejor dicho, un lobo con máscara de humano. Es una persona que ha perdido su humanidad. En las secuelas, hubo un intento de meter con calzador otros personajes y leyendas para que fuera más interesante. En Halloween 2, se inventan que Laurie y Michael son hermanos. Él no es su hermano ni nada por el estilo. Esos son gilipollas. Nadie dijo nada de eso en la primera. Lo que la hace tan genial es que, de verdad, no sabes qué motiva a Michael Myers a ir a por ella. Halloween fue una de las primeras películas que hicieron que la chica cambiara al final. Una protagonista mujer que comienza siendo la víctima y que al final es una luchadora que se defiende. Una fórmula que funcionó muy bien y que se ha vuelto tan común que la gente ya ni se da cuenta. Es pureza. Tiene pureza y transparencia. La inocencia y el peligro se funden con la música, los juegos de cámara y las interpretaciones. Por eso creo que seguimos hablando de ella hoy en día. La noche de Halloween de John Carpenter dio a conocer el género slasher de los 80. Su influencia sigue presente en la actualidad, pero no salió de la nada. Good evening. I have some news that will delight you. Murder is not dead. Desde Psicosis de Alfred Hitchcock en 1960 empezamos a ver un nuevo enfoque en el terror. Era un tipo de terror que no provenía de una anomalía radioactiva grotesca, sino que podría acecharte desde el piso de al lado. Un joven amable como Norman Bates podía ser el nuevo Frankenstein o el nuevo Drácula. Hitch siempre pensó que era una comedia, siempre lo dijo. My mother, what is the phrase? She isn't quite herself today. Pero es muy perverso y retorcido. There's hangers in the closet and stationery with Bates Motel printed on it in case you want to make your friends back home feel envious. And the over there. The bathroom. Yeah. Algo que todavía hoy me choca de Psicosis es que la protagonista muere en los primeros 40 minutos de la peli. Sí. Aunque sabía qué pasaba en la escena de la ducha, no me podía creer que ella muriese. Queda mucha película. Psicosis elevó el terror a un nivel que nunca antes había visto. Nunca. Porque era casi real. Antes de Psicosis eso era inimaginable, ese grado de terror.
La película y Hitchcock metieron el miedo en la ducha. La primera vez que me fijé en el montaje fue en Psicosis. Y cómo se juega con la mente, con lo que se ve fuera de plano. This process of frightening is done by means of a given medium, the medium of pure cinema. The assembly of pieces of film to create fright. La escena de la ducha es una de las más emblemáticas que jamás se hayan creado, tanto que está grabada a fuego en el imaginario de la gente que ni siquiera ha visto la película. Todos conocen la música de Bernard Herrmann, ese... Los niños repiten ese sonido sin saber de dónde viene. Eso dice mucho de su impacto cultural. La banda sonora de Bernard Herrmann para la película era muy dramática, muy incisiva. Es casi imposible que un compositor de terror no haya luchado contra la música de Psicosis. No se puede evitar, es algo que debes asumir. En 1960, seguro que la gente que vio la escena de la ducha de Psicosis pensó que habían ido demasiado lejos. Alfred Hitchcock se ha pasado. Pero es inolvidable, son imágenes inolvidables. Estarán para siempre en nuestra retina y la gente tendrá pesadillas al recordarla. John Carpenter se inspiró mucho en Psicosis, hasta el punto de contratar a la hija de Janet Leigh, Jamie Lee Curtis, como protagonista. Es gracioso que sea el mismo género y la misma familia. Obviamente, fue lo más importante que hizo, al igual que para mí lo fue la noche de Halloween. Por eso, cuando digo que el titular será "Muere la actriz de la noche de Halloween", así será. Así de simple. Igual que el de mi madre, muere la actriz de Psicosis. Gracias a Hitchcock, la gente puede aceptar que el cine sea lo principal en un thriller. Pero no lo aceptarían, por ejemplo, en una historia de amor, o en un drama de época, o en casi ningún otro género. Porque Hitchcock enseñó a la gente a pensar que lo primero es el cine. Así que hemos aprendido a aceptar que la cámara se enciende y hace cosas. Creo que es justo decir que Psicosis fue un punto de inflexión. Por lo menos en la historia del cine americano y de Hollywood, porque nadie hizo más por él que Alfred Hitchcock. No había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Psicosis influyó a todas las películas de miedo que llegarían después y allanó el camino para un nuevo monstruo del cine, el asesino en serie con una motosierra. Si recapacitamos sobre Psicosis y la noche de Halloween, el puente que se tiende entre las dos es La matanza de Texas de Tobe Hooper. Sí. De todas las películas que hemos sacado, esa es la que más me ha marcado. Es todo lo que me gusta del cine y todo lo que yo siempre he querido hacer. Era desagradable y horrenda, y ese punto de paleto... despiadada. Cambió mi manera de percibir el cine en un segundo. Hace cosa de un mes volvimos a ver La matanza de Texas. La he visto 8 veces. La matanza de Texas es de las películas más importantes. Te encuentras con una película que se llama La matanza de Texas y te esperas lo peor. Y es lo que ves. Era muy potente y visceral, con una imaginación muy oscura que no conoce límites. La película que van a ver es el retrato de la tragedia que se abatió sobre un grupo de 5 jóvenes. Comienza con una maravillosa narración muy sombría y tenebrosa. Los eventos de ese día llevaron al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños de los anales de la historia americana. La matanza de Texas.
Así que nada más empezar ya te planteas si estará basado en una historia real. Y luego aparece una fecha. Te hace pensar que de verdad estás metido en una historia real. La matanza de Texas fue la primera que me hizo pensar que eran personas reales. Sí. Nunca los vi como actores. Además, no hay violencia explícita en pantalla, todo se deduce. ¿El gancho donde la cuelga? Sí, la agarra y la coloca encima del gancho del carnicero. Sales del cine seguro de que has visto cómo la atraviesa el gancho, pero es tu mente la que rellena los vacíos. La matanza de Texas está inspirada en la historia de Ed Gein de Wisconsin. It was a crime that shocked the small town of Plainfield, Wisconsin. Edward Gein accused of killing a woman, then gutting her body like a slaughtered deer. Toby me dijo que cuando era niño escuchó la historia de Ed Gein. He would use those body parts and bones to make lampshades and other furniture. He would also wear dead female body parts. Y utilizaban a Ed Gein como hombre del saco. No seas malo o Ed Gein vendrá por ti. Alguien me dijo que antes de la de Tobe Hooper había muchísimas pelis sobre psicópatas. Pero cuando veías La matanza de Texas, era la primera vez que veías una peli que parecía dirigida por uno de verdad. Toby tiene un aire de dulzura. Y a la vez sería capaz de arrancarte la cabeza si tocaras un solo fotograma de su película. No le importaba una lo que pensaran los demás sobre su película. Las condiciones de rodaje eran muy primitivas. Tomaron prestadas unas cuantas cámaras Aeroflex de 16 milímetros de la universidad y se pusieron a grabar a pleno sol. Hacía como unos 50 grados y dijeron: salgamos a darle vida a esto. No fue una experiencia agradable para nadie, y eso quedó reflejado. No creo que Tobe Hooper se propusiera hacer una peli sobre Vietnam, pero no podía evitar plasmar la rebelión que se respiraba. Era una época políticamente compleja que se vio agitada por Vietnam. La matanza de Texas es una historia muy americana y, en cierto modo, muy capitalista. En realidad, la matanza de Texas va de una familia de trabajadores desfavorecidos. Por culpa de la automatización y la pérdida de empleos, ya no tienen los medios para ganarse la vida. La clase obrera oprimida utiliza sus herramientas contra los opresores, herramientas como la sierra mecánica, el martillo, etc. Eso se une a una represión social. La gente consume carne, pero no se pregunta de dónde viene. Al usar a los jóvenes como ganado y hacer que los trabajadores desfavorecidos se rebelen contra el sistema, vemos una catarsis, tanto de la propia carne como de la clase trabajadora. Toby dijo que la película era un llamamiento desde Austin, que costó $60.000. Ahora está en el Museo de Arte Moderno. Es un clásico y no hay nada que se le parezca. Ha llevado el terror un paso más allá. La matanza de Texas, La noche de Halloween y Psicosis abrieron las puertas a un nuevo tipo de terror. Pero el género slasher, tal y como lo conocemos, vio la luz con la saga de miedo de mayor éxito de todos los tiempos. Viernes 13. Cuando pensamos en Viernes 13, pensamos en adolescentes muertos. Y en el imparable Jason Voorhees. De pequeños todos hemos visto Viernes 13, partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La octava era la peor. Pero en cuanto a los personajes, Jason Voorhees era el mal.
Creo que soy el hombre que más personas ha asesinado en pantalla. Hago de Jason en 4 de las pelis de Viernes 13. Interpretar a un personaje así es mucho más que ponerse una máscara e ir por ahí dando sustos. Las 2 herramientas más importantes de un actor son la expresión facial y la voz. Pero yo no pude contar con ellas, porque este personaje es mudo y lleva una máscara. Así que intenté que Jason nunca pareciera torpe, lento o débil. Nunca miraba al suelo para ver dónde pisaba porque sabía que le daría vulnerabilidad al personaje. Mi asesinato favorito de todos, que para mí fue el mejor durante mucho tiempo, fue la del saco de dormir de la 7ª parte. Me entregué al 100% en ese personaje y me encantaba interpretarlo. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. Jason es sinónimo de Viernes 13, aunque apenas sale en la película original. Por lo demás, no le falta ningún detalle. Viernes 13 trata de un grupo de estudiantes que decide reabrir un campamento abandonado y acaban siendo el objetivo de un asesino misterioso. Cuando alguno de ellos se aleja, no paras de pensar que van a caer en cualquier momento. Eso forma parte del misterio o del suspense que pudimos crear. Necesitábamos a alguien que supiera más que nosotros sobre cómo hacer efectos especiales. ¿Quieres apuñalar a alguien? ¿Cómo lo haces? No puedes coger un cuchillo de goma y empezar a darle a la gente. Tuvimos mucha suerte de toparnos con Tom Savini y él tenía muchísimas ganas de participar. Trajo una energía muy positiva y maravillosa. Kevin Bacon estaba sentado debajo de la cama, solo sobresalía su cabeza. Así que en realidad la flecha le atravesaba un cuello y un pecho falso. Y mi ayudante bombeaba la sangre. Mientras la bombeaba, el tubo se salió durante la escena, lo agarró y empezó a soplar. Y por eso se ve la sangre regurgitando. Fue un contratiempo que hizo que el efecto fuese mucho mejor. Lo que hace que Viernes 13 sea un clásico es la aparición de la señora Voorhees. Todos intentan sobrevivir mientras ven cómo uno a uno caen en las manos de un asesino que no conocen y entonces se revela que es la madre de un chico que se ahogó. La madre se volvió loca al morir su hijo y ver cómo todo el mundo lo ignoraba y seguía adelante, porque ellos no podían volver a empezar y seguir con sus vidas. La manifestación de esa pena es muy poética y llega al público. Escuchamos algunas canciones que Harry compuso para la primera Viernes 13. Y este estaba por todas partes. ¿Recuerdas la escena justo al principio? Donde la señora Voorhees, Betsy Palmer, que en paz descanse, imita a su hijo diciendo: para mí fue una señal. Pensé, oye voces en su cabeza, así que cogí un micrófono y me puse a hacer. Al final quedó como... y se convirtió en la firma de toda la saga. Se conocía como el sonido de Jason.
Recuerdo que pensé que ya se había acabado la película cuando estaba en el lago. De verdad pensé, bueno, supongo que estará en el bote. Pero no, salió del agua y me pegué el susto de mi vida. No sé cómo no lo vi venir. Nunca he gritado tanto como ese día. The boy, Jason. Nadie sabía que se convertiría en una saga, pero fue muy fácil de repetir. De lo que más me arrepiento es de haberle puesto una bolsa en la cabeza. Al hacer la tercera parte, contratamos a un experto en 3D que también era jugador de hockey. Yo seguía dándole vueltas porque no iba otra vez a ponerle la bolsa. No sabía qué hacer y un día llegó a la oficina con la máscara de portero y me dijo, ¿qué te parece esto? Era perfecto. Al instante ya vi el potencial que tenía. No entiendo por qué en la primera parte es un chico de 11 años que sale de un lago y luego es un boxeador de lucha libre. No sé cómo se ha puesto tan cachas. Después de las primeras, en las secuelas, todo el mundo se preguntaba quién eran esos adolescentes insufribles. Todos queríamos que Jason se los cargara. Siempre he creído que las películas slasher de los 80 no funcionaban del todo como ficción de terror. Eran más bien comedias con buenos golpes. Y la razón era que los personajes eran siempre estereotipos unidimensionales. Un grupo de adolescentes donde había un deportista, un drogata, una facilona y una virgen. No significaban nada ni enganchaban al público. Por eso cuando llegaba el asesino en serie los empezaba a matar uno por uno. Nos hacía reír en lugar de atemorizarnos, porque él sí tenía mucha más presencia y personalidad. Con el éxito de Viernes 13 y de la noche de Halloween, los productores solo pensaban en encontrar más material y en hallar la fórmula secreta. Una de las consecuencias del éxito de Viernes 13 y de otras pelis del estilo es que la gente desde fuera lo veía y pensaban, si matan a 10 y ganan tanto dinero, si matamos a 20, ganaremos muchísimo más. Al principio de los 80, las películas slasher se hicieron con el mercado. El público las adoraba, pero también despertaban mucho odio. Donde algunos veían entretenimiento inofensivo, otros veían una amenaza para la sociedad. Te confieso algo, la peor peli de miedo que he visto era la... Ya, te entiendo. Así soy yo, porque cuando me la pongo pienso, ¿qué voy a ver? No tengo ni idea. Una película de miedo para mayores de 13 años tiene que asustar de una manera más artística. Pero si la clasificación es para mayores, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. En una palabra, Maniac. Maniac es de mis películas favoritas. Pensé que a ti también te gustaría. Por eso te he traído un regalo, una figura de la peli. Esto no está ensayado, qué fuerte. Es una figura original. Estoy tan nervioso que casi la tiro. Es un cráneo ensangrentado. ¿No es bonito? Sí, lo es, de verdad. No sé cómo agradecértelo. Maniac trata de un tipo llamado Francito, muy extravagante, y que acosa a las mujeres. Les rebana la cabeza y se lleva a casa sus cráneos para ponerlos en maniquíes, donde se recrea en la relación que tiene con su madre. Es una mirada muy profunda a lo que ocurre dentro de la mente de un asesino en serie.
La versión original es cruel, pero también muy potente. Y gracias a la interpretación de Joe Spinell, también es muy emotiva. Fue otra vuelta de tuerca. Durante la película, las escenas de asesinato se te hacían largas, eran brutales y macabras. Cuando se estrenó, estuvo rodeada de polémica. Las mujeres protestaban contra la misoginia. Por supuesto, todas estas películas se tachaban de misóginas, porque las víctimas eran sobre todo mujeres. Yo no creo que sea una película misógina. De hecho, yo como mujer creo que es puro realismo. Es una experiencia catártica, porque las mujeres se enfrentan a ese mundo a diario, donde tenemos que estar hiperconscientes de la gente que nos rodea y de lo que nos podría pasar. Maniac acaba con un grupo de mujeres que se vengan del asesino de una manera brutal. Hoy, muchos fans y expertos del cine la consideran un clásico, pero en los 80 estableció un ataque de pánico moral. Terror no era una palabra bien vista a finales de los 70 y principios de los 80. Creo que por el estallido de las películas slasher. A new breed of shriek merchants has exploited the once honorable genre of the terror film. Era un entrenamiento de terror barato, y esas películas slasher sufrieron una mala prensa por masacrar a las mujeres, por su violencia, por el gore, y los directores de buen cine de terror tenían miedo a verse perjudicados por el legado de esas pseudo-slasher. Creo que la gente está confundida. Identifican estas películas con los primeros thrillers como Psicosis o como Halloween que nos gustan. Estas películas no entran en la misma categoría. Estas odian a las mujeres. ¿Pero no creéis que una buena peli de terror empaña la crítica? Como que se ciegan con la sangre y no saben ver más allá. Sí. No ven nada más que la muerte. Totalmente. Piensan que si les gusta la película están diciendo que lo que ven es real, que les gusta ese tipo de violencia. Esas críticas son normalmente una plataforma para decir, soy buena persona, a mí no me gustan estas cosas, pero en realidad nos encantan. Disfrutamos con la fantasía y con una historia de miedo, como en un cuento de los hermanos Grimm. Las pelis slasher homenajean a los personajes femeninos, porque solo son chicas las que sobreviven en estas películas. Con las que quedan al final son con las que te identificas. Las mujeres son los personajes inteligentes y los tíos salidos que solo quieren tirarse a su novia acaban mutilados. Muchas feministas que se oponían a las películas de terror no las habían visto ni analizado. Solo decían, la pornografía es mala, las pelis de terror son malas. No se identificaban con el género. Las mujeres de estas películas peligrosas están simplificadas a una sola imagen que es perturbadora. Mujeres que gritan en un terror abyecto. La gente que menos conoce el tema son los que más se quejan. Y por desgracia, el público que suele ir a verlas tampoco respeta mucho a las mujeres. En los 80, el New York Times hizo una encuesta sobre las personas que iban al cine a ver este tipo de películas slasher y descubrieron que un 45% del público era adolescente y que el 55% de esa audiencia eran mujeres. Maniac, sus parientes slasher y el intento de asesinato a Reagan dieron pie a una represión contra la violencia y el gore. En 1984, la edad de oro del cine slasher llegó a su fin, pero la audiencia quería más. Así que los directores crearon un nuevo tipo de monstruo. Okay, show her. Well, is it a good guy or not? It is. It is. A good guy. Una de mis primeras experiencias con el terror fue Muñeco Diabólico. Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi-ho. La primera vez que la vi tenía 4 o 5 años. Era un muñeco adorable, pero de repente cobraba vida. Y luego estaban esos momentos en los que la cámara se movía. Y tú lo veías como a través de los ojos del muñeco. Me daba muy mal rollo.
Si te soy sincero, todavía me da un poco de mal rollo. Nobody believes you about Chucky. Unless you start telling the truth. Right now. They're going to take you away from me. Trata de una madre que quiere mantener unida a su familia. Defender a su hijo de estos cargos de asesinato. ¿En serio? ¿Un niño de 7 años? Es horrible. Y puede que su niño esté loco porque insiste en que el muñeco le habla. Come on, Chucky, say something. Tell me. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho. Ha ha ha. Para mí, el terror siempre intenta profanar lo sagrado. Pones a un niño, a los que siempre intentamos proteger y cuidar y mimar, y lo convertimos en el mayor del mundo. El juguete de un niño es igual de sagrado. Es algo con lo que crecemos. Y lo que hacemos es ensombrecer con la maldad del terror a estos elementos buenos y sagrados. You stupid bitch, you filthy slut! Did you with me? En los 80, el público objetivo de los publicistas eran los niños. Brought to you exclusively by PlayPals, makers of Good Guys and other fine toys. Como si los niños se hubieran convertido en estos monstruitos consumistas que obligaran a sus padres a comprarles más y más juguetes que no necesitan. Well, what do you think? I want a good guy to go with it. I know you do, Andy, but I didn't know about it in time this month to save up for it. Recuerdo que mi madre me contó una historia sobre 2 personas peleándose en un callejón por una muñeca repollo. Vemos cómo se sigue la línea entre los anuncios que se dirigen al niño como consumidor, por un lado, y por otro, las posibles consecuencias que eso conlleva. Les pedí que crearan un muñeco nunca visto para hacer cosas en pantalla nunca vistas. No existían las imágenes por ordenador, ni trampa ni cartón. Lo que se grabara con la cámara era lo que había. Construimos el set de rodaje en el apartamento, a 1 metro sobre el suelo. Taladramos orificios en la espalda del muñeco para que no se vieran los cables por detrás. Usé todos los trucos que conocía para mantener la ilusión de que el muñeco estaba vivo y se movía. Hi, it's me, Chucky. What do you think? Piénsalo. Te persigue una cosa así de alta con un cuchillo. No sé, ¿quién se cree eso? Pues lo hicieron, ¿no? Chucky forma parte de la historia del terror. Su cara se ha ganado un hueco entre los grandes, junto a la máscara de hockey, la máscara de Michael Myers, los guantes de Freddy. Ahí está. El muñeco diabólico era violento, pero nadie lo comparaba con el realismo macabro de Maniac. Pesadilla en Elm Street salió en 1984. Me acuerdo de verla y estar muy emocionado porque consiguieron darle un giro a este subgénero en el que ahora se habían establecido reglas de otro mundo. Lo que más mola en las pelis slasher es el asesino. Todo el mundo tiene un lado oscuro que quiere salir. Pues decía que Freddy era nuestro padrastro malvado. El asesino que te mata en sueños. Y eso es todo el miedo que da. Lo divertido de Scream es la autoconciencia y la deconstrucción del género de terror. Todo el público se pegó un susto de muerte. En las películas podemos externalizar nuestros temores. ¿Sería capaz de cerrarme la pierna? Hemos inventado un nuevo término. El porno de tortura se volvió una liberación. Solo en este género es bueno oír. No pude ver tu película, me tuve que salir.
No se nos permite pasar miedo ni en el trabajo, pero en 90 minutos puedes hacerlo sin ser un cobarde. La historia del terror. Slashers, parte 2. Desde que Halloween de John Carpenter rompiera la taquilla en el 78, las pelis slasher reinaban en las carteleras. Pero en el 84, el hastío del público y el machaque de la crítica las destronaron. Mi personaje quiere descubrir qué hay detrás de todo, quién los está asesinando. Así que en la peli, Nancy intenta desenmascarar a Freddy Krueger y sus motivos. Freddy Krueger fue un niño asesinado. Eso no hace ninguna gracia. Es algo por lo que pasan de puntillas. El personaje de Freddy Krueger, un hombre con cuchillos por dedos y que perseguía a los niños en los sueños y los asesinaba, es aterrador. Fue una idea perturbadora. Creo que Pesadilla en Elm Street fue la siguiente vuelta de tuerca en el cine de terror. Sí, estoy de acuerdo. El asesino que te mata en sueños. Es una fuerza sobrenatural, totalmente sobrenatural. Sí. Es un sanguinario que en vez de manos mezcla lo sobrenatural con lo slasher. No se aplican las normas del mundo normal. Ya. Creo que eso es lo que hace que Freddy Krueger sea... Wes Craven fue un visionario. Por la forma en la que entendía el miedo, lo que puede llegar a ser y hacerlo a grandes trazos, como en Pesadilla en Elm Street. ¿Bernario saliendo de una esquina con unas zarpas enormes como cuchillos? Es primitivo. Incluso los colores. Leí un artículo que hablaba sobre los dos colores más difíciles de diferenciar para el iris o la retina. Y eran esos dos. Y luego encontré a este actor con tantísimo talento. Wes decía que Freddy era nuestro padrastro malvado. Pero cuando me dio el papel, no me dijo cómo iba a ser. Mucho mérito de lo que yo hice se lo lleva el maquillaje. Se pasaban el día dándome con las brochas y rellenándome con vaselina para que me diera mejor la luz. Nos metíamos en nuestros personajes y una vez le di en la cabeza con una cafetera. La verdadera razón por la que tenía tanto público y lo sigue teniendo es porque todas y cada una de estas películas tiene una chica superviviente fuerte. Creo que mis primeros fans fueron jóvenes gays. Me dijeron que usaban a Nancy para enfrentarse a sus compañeros, a sus padres y a sus familiares y mostrarles su verdadero yo. Me decían que era como enfrentarse a sus Freddys, algo que da miedo y a lo que deben enfrentarse. Creo que Wes Craven nunca supo a cuánta gente ayudó al crear esta dinámica entre Nancy y Freddy. Para mí había varias pesadillas principales. La primera daba muchísimo miedo, pero también aparecieron otras mucho más adelante que eran muy satisfactorias e interesantes intelectualmente. Había guiños a Kafka, con los insectos y otros elementos. Freddy Krueger daba mucho miedo, pero con el tiempo fue más ocurrente. Bromas tontas y gracietas con doble sentido. Con un chiste aquí y una salida graciosa allá, es más fácil meter una secuencia oscura, algo horrible o simplemente un susto gratuito. Que si fuimos demasiado lejos, puede. ¿Era demasiado rebuscado? Puede que a veces sí. Llevo casi toda mi vida viendo cómo responde el público al terror. Hablando en concreto sobre las películas de Freddy y todas las secuelas, el público negro
tiene una relación más estrecha con el asesino que con las víctimas de la peli. Se identifican con Freddy. Exacto, es eso. Es gracioso, es fácil identificarse con él. A él le conoces, pero no a los desgraciados a los que va a matar. Serán pobres corderitos degollados. Por cierto, nos identificamos con Freddy, el asesino de niños. Sí, pero al público de color también le gusta Jason. Claro. Y Michael Myers. Es que tienen algo. Para empezar, a estos personajes no les importa nada una... Son despiadados. Tienen un punto de venganza, de frustración, sobre todo social. Ese punto de venganza lo explorará un asesino con un garfio, un monstruo motivado por el amor y las ganas de matar. En pocas palabras, Candyman es una historia de amor grotesca. Virginia Madsen y yo nos enamoramos en otra vida. Candyman era pintor y, por desgracia, el padre de ella era racista. Hizo que lo lincharan. Le cortaron el brazo y le pusieron un garfio. Y él intenta recuperar su amor perdido y que se le respete sin decir quién es. A través de la esclavitud y la violencia de la esclavitud, Candyman argumenta la creación de este personaje monstruoso que se te aparece si dices su nombre 5 veces frente al espejo. Candyman, 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 Candyman. Vendrá a por ti si le llamas. Y eso es todo el miedo que da. Muchas pelis de miedo empiezan con un suceso traumático que surge como punto de partida a partir del cual se desarrolla la historia en la actualidad. Ese trauma es el desencadenante para el asesino actual. Pero lo más interesante es que muchos de esos traumas se basan en la pérdida y el dolor. Movió a mucho público, sobre todo de color, porque aunque sea un monstruo, salíamos a ver a un hombre negro en una peli de terror. Está basada en el relato de Clive Baker de Forbidden. Creo que lo hizo Bernard Rose, director y guionista. Fue brillante. Lo trasladó a Cabrini Green, que ya no existe, pero antes era el complejo de realojo más peligroso de Estados Unidos. Candyman molaba mucho, porque estábamos muy cansados de ver películas sobre casas encantadas, y esto es lo opuesto. La ambientación da grima. Creo que está más orientada al público blanco. Busca el miedo en una ambientación urbana, en Cabrini Green, la expansión de la pobreza en Chicago y lo que podría salir de ahí. Una de las mejores ideas de la película es que el malo no aparece hasta el minuto 45. Se habla de él, es una leyenda. Could come right through these walls, you know. I'm scared. Scared for my child. They ain't never gonna catch him. Candyman. Hubo un gran revuelo entre el público porque sobre todo mataba a los negros. Si era una historia sobre la venganza, solo mataría a personas blancas, ¿no? Pero también mataba a los habitantes de ese complejo. Si tuvieras que explicar que es un tipo negro al que mataron por acostarse con una mujer blanca y que regresa a la vida para atormentarla a ella y a otras personas, te dirían, no queremos hacer esa película. Pero de alguna forma, por su carisma y encanto, consigue que Candyman sea alguien que no sé si le coges cariño, pero que gusta como da miedo. Be my victim. Be my victim. Es su pasión, consigue lo que quiere, y es su amor no correspondido. La mujer que se fue, la que él adoraba. Y ocurre en un entorno horrible, pero él haría cualquier cosa por ella. Incluso matarla, si así pudieran morir juntos.
to make lovers cling closer in their rapture. Come with me and be immortal. Esa mezcla de terror y empatía es muy fuerte. Cualquier obra de ficción es un ejercicio de máxima empatía. Se trata de enamorarse con los personajes y serles fieles mientras pasan por lo peor. Es un villano inolvidable. Le salen abejas de la boca y se le posan por toda la cara. Había más de 100.000 abejas en el set. Todas reales, así se marca la diferencia. Creo que en total sufrí como unas 26 picaduras, pero eran fundamentales para crear el miedo de la situación. ¿Qué le pasaría a un fantasma si su carne siguiera viviendo? Se llenaría de gusanos. Por eso elegimos a las abejas, porque es el temor de cualquier niño. No hay ambigüedades en el terror. Es un motor. Es un tiburón blanco. Tiene un sentido, busca algo. Quiere darte miedo. De esa forma, la falta de ambigüedad es liberadora para un director porque ya sabes lo que tiene que hacer. Es un juego muy entretenido y gusta más cuando funciona. Candyman fue un icono, uno de los grandes monstruos sobrenaturales. Pero el asesino en serie enmascarado estaba listo para regresar con un giro posmoderno. Las pelis slasher desaparecieron por un tiempo y cuando nos quedamos sin armas, la gente se empezó a aburrir. Hubo tantas y tantas secuelas que siempre iban a peor. Exacto, ya no buscaban dar miedo, hasta que llegó Scream. Mi objetivo al escribir Scream fue hacer una película de miedo que se ambientara en una época donde existían las pelis de terror. Kevin se centró en el público y no en los directores ni los actores. Scream cuenta la historia de Sidney Prescott un año después de que asesinaran a su madre. Cuando parece que va a recuperar una vida normal y empieza a ganar confianza, a salir por ahí y se echa novio, en el aniversario de la muerte de su madre, empiezan a producirse asesinatos como si alguien estuviera demasiado interesado en las pelis de terror. Y empiezan a usar el lenguaje de esas películas para acechar y matar a las víctimas. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Las primeras escenas son icónicas y la película está muy bien hecha. Es ver a Wes Craven en la cima de su carrera. It happens. Take it easy. A Wes Craven, el terror le sale solo. Tiene muy buen ojo y mucha sensibilidad para ponerlo en escena y representarlo. Los planos donde sigue a Drew Barrymore, mientras se pasea por una casa a oscuras y va pasando por las luces y las sombras, marcan el ritmo de una forma preciosa. Sabía cuándo inclinar la cámara, cuándo retirarla y hacer una toma panorámica o cuándo acercarla. En mi opinión, lo mejor era que el miembro del reparto más famoso del momento muriera tan rápido. Es una forma de decirle al público, no tenéis ni idea de lo que os espera. Cuando hice el casting, había dos escenas diferentes. Una donde hacía de novio bueno y cariñoso y otra donde hacía de psicópata. Wes quería ver a alguien que pudiera interpretar ambos de manera convincente. Billy es el asesino, y tienes que creértelo tanto que hasta digas que es imposible que lo sea. Quise coger el género, desmenuzarlo y descomponerlo. There's a formula to it. A very simple formula. Everybody's a suspect.
Si hablamos de cuál es la tónica de Scream, creo que lo mejor es cómo mantiene esa comedia de terror que vemos irse a pique tan a menudo. Yo me opuse en su momento, porque me imaginaba que era como un documental sobre un asesino en serie y ellos querían poner todos esos toques cómicos. Wes encontró el equilibrio y el tono durante todo el proceso de redacción, pero recuerdo que me preocupaba que se cayera tanto al suelo. Es el asesino en serie más torpe del mundo. También nos preocupaba la túnica que llevaba porque quedaba muy ridícula, pero al final todo salió bien. Sí, al principio querían que yo hiciera el papel de Skid. A Billy. Pero el papel de Dewey era demasiado gracioso. Era como un musculitos. Y pensé que yo podría darle un toque distinto. People treat me like I'm the Antichrist of television journalism. I don't think you're that bad. No. Lo mejor de trabajar en Scream era trabajar con Wes Craven. En la vida se conocen a pocas personas que se conviertan en tus ídolos vivientes. Y él era como un profesor, era muy inteligente. Aunque nos dijera cosas como: esa toma ha sido horrible, ¿la repetimos? Debemos respetar al público. Los jóvenes son muy listos. Lo que me gustaba de Scream fue lo que dijo Kevin Williamson. Yo también he visto todas esas películas, hablaremos de ellas. Pero esta no es así. Estas películas tuvieron mala prensa por antifeministas y misóginas, porque lo son, o lo fueron. Lo bueno del género actual es que podemos cambiar eso. No tenemos que seguir las mismas normas. En los 70 y los 80, si una chica era atrevida, tenía que morir. Dejamos que ella tuviera relaciones sexuales. Casi estábamos diciendo que iba a morir. Pero no en esta película. Casi al final, cuando el asesino... Ella no lo va a permitir. Fue otra manera de desterrar esas antiguas nociones sobre la chica que sobrevive, para que podamos tener a las heroínas en una estima diferente. El terror saca lo más visceral de la gente. Y la crítica siempre lo ha menospreciado. Me sorprende. El terror arranca de una posición de menos 25 y se aferra por subir en la tabla. Es divertido querer darle la vuelta. Creo que ese sentimiento anárquico de querer que la gente salga del cine despavorida nace de querer mostrarles lo que de verdad puede llegar a ser el cine de terror. Si nos odias y piensas que somos lo peor, lo intentaré con más ganas. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. El silencio de los corderos es una película perfecta. Evitó las vulgaridades, a menudo evidentes, del género del cine de terror. Y las retrató con mucho más esmero, haciendo que la historia tratara sobre los seres humanos y no sobre los horrores de nuestro mundo. What is your worst memory of childhood? Death of my father. El terror vive en el gueto de la industria del cine, pero El silencio de los corderos lo cambió todo. Ya no solo era un taquillazo y daba muchísimo miedo, sino que se hizo respetar. Tienes a Sir Anthony Hopkins, a Jonathan Demme, un director muy admirado, que digiere un material muy descafeinado, pero hecho con un estilo hollywoodiense, muy refinado, al que no puedes negar el poder ni la inteligencia. There's things we need to do for her. I know that y'all brought her this far and that her folks would thank you if they could for your kindness and your sensitivity. But now please, go on now, let us take care of her. Go on now.
En El silencio de los corderos, la protagonista femenina interpretada por Jodie Foster le dio un sentido que hizo que la gente a la que no le gustaba este género apreciara su interpretación. Fue un empuje para aquellas personas a las que le incomodaba relajarse y disfrutar del terror. Jonathan me dijo que quizás el personaje de Clarice Starling, el de Jodie Foster, era tan esencial para el desarrollo de la película que la música podría reflejar su carácter y dibujar su punto de vista. Normalmente, este tipo de películas se hubiera centrado más en el monstruo, en el personaje de Lecter, pero yo creo que al darle ese toque, la historia se humanizó y aumentó su atractivo. Senator Martin, Dr. Hannibal Lecter. Anthony Hopkins, por Dios, qué interpretación. Aníbal Lecter es el villano más terrorífico del cine. Solo sale unos 14 minutos. Apenas se le ve. Solo vemos un poco más a este personaje que al tiburón de Steven Spielberg. Y en ambas películas nos vamos a casa con la sensación de que lo que no nos enseñan es peor que lo que sí hemos visto. Es muy efectivo. Hay escenas que los blancos y los negros aprecian de forma diferente. Tenemos a Aníbal Lecter, que es un psicópata blanco, pero por algún motivo decimos, es un despiadado de... ¿De verdad va a comerle la cara? Vaya p***da. El de Aníbal Lecter es el amo. Si tuviera que ser alguien, sería él. No soy el g***as al que le comen la cara. Soy Aníbal Lecter. Se estrenó en febrero y se mantuvo todo el año. Fue una de esas películas que iba cogiendo fuerza semana tras semana y ganó 5 Oscars. Cuando nominaron El silencio de los corderos para mejor película, nadie la llamó película de terror. Toda la prensa negó el hecho de que El silencio de los corderos era una peli de miedo, una película slasher. Una película slasher como mejor película. No, imposible. Era un ejemplo de lo que se podría hacer con este género cuando se toma en serio. ¿Qué tienen las películas de terror que la gente adora? Yo creo que lo que nos gusta y lo que le gusta a la mayoría es que son diferentes. Vemos La matanza de Texas, La noche de los muertos vivientes y decimos, yo quiero vivir ahí, quiero estar en ese mundo. Quiero recrear esto en mi salón. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Sí, es verdad. Pero creo que es una manera de vivir la locura desde un lugar seguro. También tiene un punto de recrearse en nuestra muerte. Es una catarsis rara, como para decir, menos mal que mi muerte será normal. No va a ser tan atroz como la que he visto. Quizás no esté tan mal, me quedo dormido y ya está. Creo que trata el miedo a la muerte. Después del 11S, el miedo aumentó a niveles insoportables. Y ese pavor se reflejó en películas que retaban a no apartar la vista. La gente siempre me pregunta cómo pueden hacer que una película dé miedo. Yo creo que el denominador común es que al director, al cineasta, le dé auténtico miedo el tema. Se sabe cuándo una persona solo intenta colarse o imitar un género y cuándo de verdad le encanta. Conocí a James Wan en la escuela de cine. Nos apasionaban las películas de terror y estábamos los dos obsesionados con Posesión Infernal, Darío Argento, El Resplandor y todo eso.
Nos decidimos a colaborar y hacer una película de terror con dinero de nuestros bolsillos. Y así descubrimos que lo más barato era tener 2 actores en una sola habitación. Al final dimos con la idea para hacer Saw. Saw trata de 2 hombres que se despiertan encadenados a la pared de un baño mugriento y en ruinas. No saben cómo han llegado allí. Y justo en el centro hay un cadáver. Con el tiempo descubren que el que los ha llevado a este sitio ha sido un asesino sádico que obliga a la gente a jugar a juegos para sobrevivir. John Kramer es ingeniero mecánico, arquitecto, algo así como un filósofo, experto en prótesis y un poco prestidigitador. Con John, no siempre debes confiar en lo que ves. En un lado tienes a Lee, al otro a Cary Elwes. En el centro tienes a un desconocido que aporta fuerza y silencio. Yo siempre vi que lo que más aportaba era centralidad a la historia. Yo veo a Jigsaw como el maestro zen del Sado. Hello, Amanda. You don't know me, but I know you. I want to play a game. Su misión es, por supuesto, ayudar a la gente a apreciar la vida. Si sus métodos son los correctos o no, eso ya es otra historia diferente. Al ver el comportamiento humano en situaciones extremas como en Saw, me hice muchas preguntas. ¿Sería capaz de cerrarme la pierna? ¿Lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Lo soportaría? Si no tienes a una estrella del cine como protagonista y no tienes dinero para efectos especiales, lo único que te ronda la mente es ¿y ahora qué? A James y a mí nos encantan los finales inesperados que te hacen volver y reexaminar la película. Tuvimos la sensación de que habíamos hecho algo bueno. Creo que estuve como 12 o 13 días tumbado en ese charco de sangre en el suelo del baño. Te crees a la primera que es lo que es y te olvidas en cierto modo. La mayor reacción que he vivido como profesional fue el final de Saw, cuando el muerto se levanta. Es uno de los motivos por los que acepté el papel, porque creía que sería una escena importante. Valía la pena hacerlo solo por ese momento. Y ver en persona cómo la gente se volvía loca y empezaba a gritar a la pantalla. La gente gritaba, ¡imposible! ¡No puede ser! Fue la mejor sensación del mundo. La última frase que dice antes de cerrar la puerta y dejarle allí es: la mayoría de la gente no agradece seguir con vida. Pero tú no. Ya no. Para mí, Saw es la peli original. Y luego están el resto, que van aparte. Pero la primera, la original, es independiente. Las últimas Saw se han basado más en la tortura, pero torturaban a personas que se lo merecían. En esta saga son los malos los que son torturados. Pero creo que es en Saw 6, donde solo van a por compañías de seguros que han negado a la gente sus peticiones. Y no sé, quizás se lo merecían un poquito en el mundo de la peli. A mí se me han acercado grupos de niños de 12 años para decirme que les encantan las películas. Y claro, les pregunto, ¿por qué? ¿Qué os gusta? Y me responden que les enseñan cosas. ¿Qué cosas? Pues que debemos apreciar la vida. No se refieren a las trampas ni a toda la sangre. Hablan de conceptos que resuenan en la película. Cuando plantas esta idea o este pensamiento para que germine en un entorno tan intenso, hace que crezca más fuerte. Algo que surge con la saga Saw
Y si quieres te lo puedes apropiar, es el neologismo porno de tortura. Pero surgió a la vez que se acusaba a Estados Unidos como nación de torturar a personas. El ciclo de películas de terror encuadradas dentro del porno de tortura está muy ligado a lo que George Bush llamó guerra contra el terrorismo. This crusade. To use any means at our disposal. This war on terrorism. La noción del porno de tortura se repite en las películas de terror extremo. ¿Eres capaz de seguir mirando? ¿De verdad han ido tan lejos? ¿Eres capaz de soportarlo? Y eso quedó inmortalizado en Hostel. Mucha gente afirma que se inició con Saw, pero la original es más como una peli de suspense y terror que una peli de porno de tortura. Hostel recalca más el hecho de cuánto tardas en apartar la mirada. Cuando empezamos a dirigir nuestras películas, surgió el término porno de tortura. Bueno, te lo cedo, este para ti. Vale, este para mí. En el porno de tortura ya no nos dan miedo los hombres enmascarados. Michael, Jason y todos esos perdieron tirón. Lo que nos aterra, sobre todo en Estados Unidos después del 11S, son otras personas. Nos dan miedo los demás. La saga Hostel es intrépida y presenta a los estadounidenses como el resto del mundo nos ven. La primera parte de la película parece una comedia adolescente sobre sexo. Antes de que lleguemos a las escenas horribles, vemos a Paxton, Josh y Ollie en Ámsterdam. Solo han ido a salir de fiesta, a fumar María y, sobre todo, como vemos en una secuencia larguísima, a acostarse con prostitutas, donde se recurre al privilegio de pagar por hacerle algo a otra persona. No hay sensación de compañerismo, no hacen amigos, solo conocen a gente que podría ser la persona que los mate, viole o asesine. Eres muy paciente. No sé cuánto. 45 minutos. Sí, 45 minutos. Sí, y entonces vemos la primera muerte. Nos das ese tiempo para que nos identifiquemos con las víctimas, pero a la vez también para que los odiemos en cierto modo. Porque son maleducados, muy americanos. Así que cuando llega la escena de la muerte, nos vemos representados con la víctima, pero también con el asesino. Y creo que eso es lo más extraño del terror. Necesitamos reconciliarnos con ese lado oscuro que tenemos, donde quizás a veces nos gustaría matar a alguien. Lo más importante e interesante de Hostel es que no deja que el espectador piense que los estadounidenses se salvan de la guerra contra el terrorismo o de la tortura. Es algo así como un toque de atención. ¿Te crees el dueño del mundo? Pues no. La primera escena de tortura que vemos es a un joven blanco, privilegiado y estadounidense. Vemos cómo lo secuestran y lo llevan a unas instalaciones en el extranjero y lo torturan de una forma que nos recuerda a un programa de redención. El espectador que se identifique con Josh se verá obligado a imaginarse como sujeto de tortura. Hay gente que ve vídeos de torturas y si pagas cierta cantidad, hasta puedes dirigirlos. El hecho de que eso exista en todo el mundo, sobre todo en los países más pobres, donde quizás es más fácil atrapar a niños cuyos padres hayan muerto, es una faceta del ser humano asquerosa, de la que no queremos hablar. Por eso se nos enseña ese lado en Hostel. Y claro, el público tuvo mucho que digerir. El mundo real da mucho más miedo de lo que Eli Roth o Stephen King puedan inventar. Vivimos en un mundo enfermizo, violento y perturbador.
Las películas de terror se hacen eco de eso, para que la gente deje de negar esa violencia que existe en la sociedad e intente escapar de ella como pueda. Ya se nos deja pasar miedo. Algunos soldados de bases militares me han contado que cuando vieron Hostel y ven mis películas se ponen a gritar. Ellos se enfrentan a la muerte, pero no les dejan asustarse. Durante 90 minutos puedes pasar miedo sin ser un cobarde. Más que ninguna otra clase de terror, las películas slasher apelan a nuestro miedo primitivo al depredador. Y cuando ese depredador tiene forma humana, no puedes evitar preguntarte: ¿seré uno de los supervivientes? ¿O solo una víctima más? He's gone.